Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un encuentro muy lindo. Vamos a conversar con Ezequiel de Lutri, uno de los ganadores de nuestro premio Destacados. Y antes de comenzar la entrevista, les voy a contar qué es Destacados y cómo Alija maneja este premio. Destacados es un premio que otorga Alija cada año y es un premio muy reconocido en América Latina. Las obras son seleccionadas por un jurado externo que se renueva anualmente, es decir, nunca es el mismo jurado, y premia diversas categorías y premia a los mejores libros de autores argentinos para niños y jóvenes. En esta oportunidad, el jurado estuvo formado por Márgara Aberbach, Cristian Montenegro, María Inés Gómez y Silvia Contín. Y la coordinación desde Alija estuvo hecha por Débora Telias. Tenemos la obra ganadora, que es sobre la que hablaremos en el día de hoy, que es Minotauro en zapatillas, de Ezequiel de Lutri, e ilustrado también por el mismo autor, y editada por Editorial Norma. Antes de conversar con el autor, voy a comentarles los fundamentos que hizo el jurado para otorgar este premio. El jurado dijo que la novela de Ezequiel de Lutri, algunos personajes de la mitología griega, el Minotauro, Teseo, Heracles, Odiseo, los centauros, se convierten en adolescentes con los mismos problemas que tienen los lectores. La novela funciona en todos los niveles. Tiene un manejo excelente con la lengua oral y el manejo del ritmo. Plantea problemas de convivencia, por ejemplo, los que causa el desprecio a los diferentes. De filosofía, por ejemplo, el contraste entre la idea de destino prefijado y el libre albedrío. De crecimiento, la adaptación a un cuerpo nuevo. Además, plantea intereses diferentes, relaciones que van cambiando, problemas de identidad en el remolino de la pubertad. Y también de miedos, sobre todo el miedo a lo que se esconde en el interior de cada uno. El jurado quiere destacar que la historia y la técnica narrativa atrapa tanto para quienes conocen mitología griega como para quienes la ignoran. La novela Minotauro en zapatillas fue editada por la colección Torre de Papel Amarilla de Editorial Norma. Y como dije anteriormente, tanto el texto como las ilustraciones pertenecen al autor. Bueno, después de este panorama, vamos a conversar con Ezequiel. Hola Ezequiel, qué gusto verte y me encantaría que nos cuentes cómo nació Minotauro en zapatillas. Hola, Ana, buenas tardes. En primer lugar, para mí es un privilegio escuchar todo lo que acabo de escuchar, digo, y ver esas lecturas tan profundas que se hicieron sobre la novela. Y uno cuando escribe se propone ciertas cosas y nunca está 100% seguro de estar cumpliéndolas, ¿no? Porque después hay una parte que tiene que completar el lector. Y yo efectivamente digo, en ese dictamen digo, bueno, acá sí efectivamente hay muchas de las cosas que yo intenté poner en la novela, evidentemente traspasaron y llegaron, y eso me da mucha felicidad. Porque la palabra es una herramienta incierta, la verdad es que la palabra es todo menos precisa, y uno cuando trabaja con la palabra, una de las primeras cosas que aprende es a trabajar con esa incertidumbre, con la incertidumbre de no estar 100% seguro de que uno está diciendo exactamente lo que quiere decir. La palabra tiene como una especie de vida o entidad propia, muy mágica desde mi punto de vista,
Y lo primero que yo por lo menos aprendí como escritor, es que a la palabra hay que dejarla fluir. Es decir, la palabra tiene su propia identidad y tiene su propia vida, y uno tiene que jugar en el río de la palabra. Y como todo río, el río de la palabra es un poco incontrolable. Y es esa maravilla de la palabra incontrolable, esa palabra a la que aún nosotros que nos dedicamos a escribir no llegamos a dominar totalmente, es para mí la real magia de la escritura, y es lo que diferencia la escritura de cualquier otro tipo de expresión artística, sin que esto sea una valoración superior de la literatura por sobre las otras artes. Creo que todas las artes tienen sus puntos fuertes, y creo que el de la literatura es trabajar con algo tan dúctil como la palabra. Me preguntabas cómo se me ocurre la idea de Minotauro. Yo tengo una obsesión con Minotauro desde siempre, desde muy chico, desde chico de leer esos libros sobre monstruos y encontrarse con esos dibujos muy sangrientos del Minotauro. Escribí sobre Minotauro para adultos antes de escribir esta novela. Tengo una novela donde aparece el personaje del Minotauro, pero con un enfoque adulto y totalmente distinto al que tiene el Minotauro en zapatillas. Cuando un día me pregunto, digo, me llega esto a la cabeza: ¿qué sucedería si un Minotauro se convierte en un adolescente y transita un aula de un colegio como los que yo soy docente, así como los que yo transito habitualmente? ¿Qué sucedería? Y a raíz de eso surge toda la historia. Es decir, ese juego me pareció fascinante. Ahora uno dice, no es original el juego, porque es un juego que ya propone Borges en su maravilloso cuento La Casa de Asterión. De hecho hay un homenaje, el personaje, el Minotauro, se llama Cristóbal Asterión, para que nadie piense que le estoy robando a Borges sin darme cuenta, ¿no? Soy totalmente consciente de mi robo, soy totalmente consciente que le estoy robando a Borges para escribir esta historia. A mí me resultó tan fascinante ese cuento. Es decir, lo leí muchísimas veces. Tan fascinante el cuento de Borges, tan tierna la figura del Minotauro, ¿no? Entonces uno al Minotauro lo ve como un monstruo, y después, a medida que va avanzando, empieza a darse cuenta que el Minotauro finalmente es una víctima de una situación determinada de la que él no tiene ningún tipo de posibilidad como de opinión o de voto. Eso me resulta fascinante del Minotauro y de lo que hace Borges con el Minotauro. Es decir, tal vez hay otra posibilidad o otra forma de contar la misma historia, tomando los mismos elementos y enfocarlo desde otro lugar. Y eso de alguna manera fue el desafío que yo decidí asumir al momento de trabajar con el Minotauro. Y por otro lado, porque el Minotauro es un ser dual, es decir, tiene una mitad de toro, para colmo un toro carnívoro, es decir, es una cosa bien loca, y esa mitad humano. Y yo sentí durante gran parte de mi vida esa dualidad que tenemos, ¿no? entre las cosas que deseamos o que queremos y las cosas que a veces nuestra personalidad nos lleva a hacer. Entonces esa dualidad, muchos de los personajes monstruosos dentro de la mitología, no solo griega, sino en general, tienen esa dualidad, tienen esa cosa de ser un poco un animal no mezclado con algo de humano. Y creo que eso de alguna manera es una concepción del mundo que no necesariamente es la concepción correcta, ni es una concepción con la que yo esté tal vez 100% de acuerdo. Nosotros tendemos mucho a pensar, a tener una visión como dualista de las cosas, y yo no estoy tan seguro que sea dualista. Entonces mi Minotauro es un ser totalmente integrado. Cristóbal Asterión es un ser integrado, no es una mitad toro y mitad, pero sí él tiene que resolver eso que de alguna manera le plantean desde afuera, que es, mirá, vos sos un monstruo, mirá, vos sos, ¿no? Y ahí entro yo con el que tal vez sea el tema para mí de la novela, ¿no? Es decir, esto es el juego del que surge la novela. El juego del que surge la novela, porque la literatura es juego. Sobre todo cuando uno escribe literatura infantil, es salir al patio. Yo digo, para mí la literatura juvenil infantil es salir al patio al recreo, en el mejor de los sentidos. Es decir, lo mejor de la escuela, y lo digo como persona que desde que tiene 3 años no sale de un colegio, es decir, todos los años, bueno, ahora con el tema de la pandemia tuve obligatoriamente que salir, pero todos los años de mi vida, es decir, 40 años me pasé dentro de una institución educativa. Y sigo pensando que lo mejor del colegio es el recreo. Definitivamente, para docentes y para alumnos, para todos, las mejores cosas que he vivido en un colegio las he vivido en el recreo. Entonces, cuando yo digo salir al recreo de la literatura, con la literatura infantil, es maravilloso. Es como yo sentí, porque yo escribí mucho tiempo para adultos, sentí
que tocaban el timbre y salía al recreo. Si muchos sienten, no, la literatura infantil y juvenil es una cárcel, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden decir, hay temas que no se pueden tocar, etcétera, etcétera. En primer lugar, eso es mentira. La literatura infantil y juvenil toca cualquier tema habido y por haber, aparece en la literatura infantil y juvenil, y con más libertad, muchas veces, que en la literatura para adultos. Entonces, esto porque tenemos un gran desconocimiento también de lo que es literatura infantil y juvenil, entonces a veces no es una cárcel. Hay formas en las que hay que abordar el tema, pero eso, más que limitación, son desafíos. Y son desafíos muy literarios, además, porque uno tiene que resolver ciertas cosas que tal vez no se pueden decir abiertamente, uno las tiene que resolver a través de la metáfora, a través de la sutileza, a través del uso del lenguaje. Entonces, la literatura infantil y juvenil propone una serie de desafíos muy, muy intensos en ese sentido. Entonces, para mí es el patio del recreo, pero es el patio del recreo en todo sentido. Entonces ese es el juego del que yo parto, el juego del que parto es esa idea del Minotauro como un adolescente. Y después viene la otra idea que estaba mencionada ahí en el fallo, me parece fascinante que la hayan mencionado y lo agradezco muchísimo, es el tema del destino. A mí, como a todo occidental, me fascina la literatura, la mitología griega, pero estoy peleado con el concepto de destino. Sí, el concepto de destino griego es terrible, es decir, hay un destino escrito y ese destino es absolutamente ineludible, y cuanto más intenta el personaje evadir el destino, más se cumple ese destino. Y finalmente somos esclavos de ese destino en cada decisión que tomamos, por pequeña que sea. Y eso es terrible, y a pesar de que la mitología griega de alguna manera simiente parte de la cultura occidental, eso es terrible porque atenta contra el concepto de libre albedrío. Hay un montón de circunstancias en nuestra vida que nosotros no determinamos. Yo no elegí dónde nacer, no elegí el idioma en el que hablo, en el que escribo, no elijo ni siquiera la ciudad donde uno vive, a veces es elección de uno. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de cosas en la vida sobre las que nosotros sí elegimos. Y ese pequeño porcentaje de cosas en la vida sobre las que elegimos, yo descubro que son las cosas que más amamos. Es decir, lo que nosotros amamos de la vida es ese pequeño espacio de elección que tenemos. Y entonces, digo, ese pequeño espacio de elección, así yo tenga solo un 5% de elección sobre el 100% de mi vida, ese 5% de elección es determinante sobre mi vida muchísimo más que el otro 95% que viene establecido, porque es lo que amo y representa lo que amo. Entonces, tenemos un montón de limitaciones, pero también tenemos un espacio pequeño en nuestra vida para elegir. Y yo quería enfocarme en ese espacio para elegir. Es decir, no en las limitaciones que tenemos, que están y que son ciertas y que por supuesto no las niego, sino en decir, ¿y qué hago con mi espacio de elección? ¿Qué hago con ese espacio donde yo decido? Entonces, hay un destino prefijado para Minotauro tiene que estar peleado con Teseo, y resulta que Cristóbal Asterión es el mejor amigo de Teseo en la novela. Entonces, según la mitología griega no puede ser, pero según ellos sí puede ser. Entonces es el pelear contra ese destino, es decir, es pelear contra esa circunstancia prefijada y descubrir que sí hay un espacio de elección y que en todo caso ese espacio de elección siempre implica la posibilidad del error, pero el hecho de que sea mi elección implica que ese error, aunque sea, va a ser mi error. Entonces ese es el trasfondo de la novela. La novela en realidad es un atentado contra la mitología griega, contra el pensamiento griego, contra la idea esa tan drástica de destino que tienen los griegos. Bueno, perfecto el panorama que pintaste sobre la novela, pero además tiene otros ingredientes la novela. Tiene mucho humor, tiene una encarnadura totalmente humana, a pesar de que vengan del Olimpo, y además es muy paródica. Entonces esos tres elementos me parece que le dan una agilidad y una simpatía bellísima. Es decir, uno se ríe sola, eso me pasó a mí como lectora, se ríe sola de estos devenires. Contanos un poco cómo trabajaste eso.
Bien, mira, Ana, primero, el trabajo como de las ideas que uno intenta transmitir en una novela siempre tienen que ir por abajo, siempre tienen que ser imperceptibles como en una primera lectura, porque lo que manda en una novela es la historia. Si yo no me siento a escribir para transmitir una idea, yo me siento a escribir para contar una historia. Esa historia me va sugiriendo las ideas, ¿no? A medida, por eso yo digo, primero es el juego, es la idea del minotauro adolescente, y después todo lo demás, las ideas tal vez más, como más profundas, si lo queremos poner en estos términos, van surgiendo después. Me preguntás por el humor. El humor es fundamental para mí. Yo soy una persona creo que tiene sentido del humor, una persona como irónica en su sentido del humor, y es un poco el humor que se juega ahí, pero no soy una persona que le guste el chiste, o el gag, o el remate. Yo encuentro graciosas cosas de la vida cotidiana. Es decir, pequeñas cosas que nos pasan. Y mi humor es un humor de situaciones, ¿no? Entonces, yo lo trabajo tanto en literatura para adultos como en literatura para chicos. Me gusta siempre trabajar con el humor. Pero no el humor que necesariamente despierta la carcajada, sino ese humor de generar situaciones que son como graciosas, o esas situaciones de la vida que rozan el límite del insólito. Y uno dice, esto no puede estar pasando. Digo, ese tipo de cosas son las cosas con las que yo construyo mi humor. Una de las cosas que a mí me pasa es que yo me divierto cuando escribo algo vinculado con el humor. Es decir, yo me río cuando estoy escribiendo. Y yo sé que si yo me río, eso se transmite. Entonces, que uno tiene, como el escribidor de Vargas Llosa, que uno tiene que meterse de alguna manera tanto en la historia, que uno tiene que emocionarse en los momentos donde la historia emociona y reírse en los momentos en los que la historia ríe. Hay momentos donde yo me río solo, como por ahí vos me decían, me reía leyendo, yo me río solo escribiendo, digo, de las cosas que van surgiendo. Y por otro lado, hay un truco muy sencillo para lograr ciertas situaciones como de comicidad dentro de la literatura, que es la pareja despareja. Es un truco que se viene usando en literatura hace muchísimo tiempo y que funciona a la perfección siempre, ¿no? Es decir, poner a dos personas que son distintas juntas, y en realidad hay un error de base en lo que acabo de decir, porque poner a dos personas que son distintas juntas, todas las personas son distintas. Entonces uno pone a dos personas juntas y siempre se van a generar situaciones humorísticas si uno las sabe ver. Entonces yo lo que hago es tomar a dos amigos que son muy distintos. Entonces el Minotauro tiene una personalidad, es como una persona un poco más retraída, más reflexiva, más preocupada por sus problemas. La pongo en contacto con dos personajes que no tienen nada que ver con él. Pero en primer lugar, Tadeo Teseo, que es un hiperkinético, ¿no? Es uno que se mueve todo el tiempo, porque es el tipo que lo encerró en el laberinto y está buscando la salida, está dando vuelta, tiene digo, no, ese es su espíritu es un espíritu hiperkinético, de movimiento, de hacer cosas, es físico, terriblemente físico, mientras que Minotauro es grandote, Cristóbal, y se siente torpe. Entonces son totalmente distintos, y en el medio el personaje de Fefe, que es un personaje que no tiene que ver con la mitología, y que es una chica totalmente que le saca varias cabezas a ellos, digo, totalmente despierta y totalmente irónica, y además muy capaz de entenderlos a ellos con apenas verlo. Entonces, entre los tres se va generando esas como situaciones de humor que va teniendo la historia, simplemente porque son las cosas que pasan en el día a día. Si uno, de un adolescente, si uno se pone a ver la vida de un adolescente, va a encontrar un montón de esas situaciones graciosas, donde está enamorado y no se anima a decirlo, entonces se enoja y se va, y uno dice, bueno, estas son reacciones que todos hemos tenido, que incluso de adultos seguimos teniendo, digo, pero que cuando uno las ve, digo, y las pone en el papel, si las sabe poner en su ritmo justo y en su tiempo justo, funcionan. El humor tiene como un ritmo en la literatura, y yo creo, digo, está muy mal que diga esto porque, digo, acabo de decir que trabajo en la literatura con humor, pero creo que es algo que es difícil de hacer, no creo que sea sencillo, y creo que está además infravalorado. Es decir, los escritores que trabajan con humor siempre reciben este comentario: ay, cómo me reí con tu libro. Pero atrás de toda risa hay también una posibilidad de hacer reflexionar, y a veces el humor tapa eso, y hace como que un poco lo dejemos de lado. A mí me gusta mucho la literatura con humor, me parece, como digo, que es difícil hacer reír a partir de un libro, y para mí es un gran elogio que me digan lo que me acabas de decir, me reí con tu libro. Al mismo tiempo, como te digo, también en un punto, uno dice, no quiero que la gente solo piense que los hago reír, quiero que entiendan que atrás de las historias también uno intenta transmitir otras cosas.
Después lo de la parodia, la intertextualidad es como el principio básico sobre el que se mueve el mundo que yo fui construyendo. Es decir, es un mundo que toma de la mitología griega y que juega con la mitología griega. Yo procuré, como bien decía el fallo que leíste recién, yo procuré que cualquier persona puede entrar en el mundo de la novela. Es decir, aunque no sepa nada de mitología, porque que los personajes sean entidades por sí mismas y no solamente por las referencias. A mí no me gusta ese tipo de novelas donde uno tiene que tener determinadas lecturas o determinado contexto cultural para poder entenderla, ¿no? Me parece que no, que la novela tiene que ser amigable, amigable. Y esto para mí vale para novela para adultos, vale para novela para chicos, para jóvenes. Si la novela tiene que tratar bien al lector. Tener ideas profundas no quiere decir tener una forma complicada de decirlas o de transmitirlas. Entonces yo descreo mucho de la literatura complicada. Y digo, creo además que ser simple en literatura es mucho más difícil que ser complejo. La complejidad sale naturalmente, la simpleza en literatura es una búsqueda. Entonces, hay como una especie de búsqueda de simpleza en el sentido de que los personajes están trazados de tal manera que aún el que no sabe nada de mitología se enganche con el personaje por la personalidad que tiene, por lo que el personaje transmite. Esa búsqueda es una búsqueda consciente porque yo no quería dejar a nadie afuera y quería que la novela fuese bien amigable. Y al mismo tiempo, para el que sabe un poco de mitología, va a encontrar además muchos enganches, aunque no demasiados. La verdad que cuando uno se pone a trabajar con mitología puede poner miles de referencias, pero yo quise que fueran las mínimas indispensables. Es decir, no quise referencias eruditas, porque no tengo capacidad para hacerlo, pero aunque tuviese capacidad porque me parecen de mal gusto. Me parece una pedantería intelectual poner referencias tan escondidas que solamente unos pocos los pueden encontrar. Entonces, básicamente lo intenté trabajar desde ese lugar. Y después lo que mencionas del ritmo, sí, la novela es como una mini novela de aventuras, pero que transcurre en un barrio. Entonces, tenía que tener un ritmo. Y yo vengo del policial, y el policial es un género al que no se le perdona el no tener ritmo. Es decir, no hay un policial aburrido, no funciona. Tiene que ser divertido, tiene que tener ritmo. Los personajes se tienen que mover y tienen que estar en permanente movimiento. Entonces eso es lo que pasa con el texto, que los personajes se mueven permanentemente, tienen mucho diálogo en la narrativa, lo que da velocidad a un texto es el diálogo, es decir, el diálogo es lo que mete velocidad dentro de un texto, no hay otra forma de hacerlo rápido más que meter diálogo. Entonces tiene muchos diálogos, esos diálogos le dan como una especie de fluidez, y por eso creo que la novela avanza. Yo, como digo, pienso en mis lectores y pienso en que quiero que mis lectores vivan una experiencia de lectura que sea fascinante para ellos. Además, yo pienso que hay una responsabilidad tan grande en escribir literatura infantil, porque un mal libro de literatura para adultos no genera nada, genera el aburrimiento de una persona por 4 o 5 horas. Pero un mal libro de literatura infantil puede generar que un chico sea vacunado para siempre contra la literatura. Entonces creo que hay una responsabilidad muy grande en dar buena literatura, uno, dos, que sea entretenida. Y se pueden hacer las dos cosas. Yo soy un convencido de que se pueden hacer las dos cosas, es decir, hacer algo que tenga calidad literaria, real calidad literaria, y hacer algo que funcione también desde el entretenimiento, ¿no? Creo que esa es la búsqueda. Calidad literaria, por un lado, es decir, un trabajo, ¿qué es calidad literaria? Un trabajo profundo con la palabra, que es la herramienta básica de la escritura, y que tristemente muchos escritores han olvidado. Parecería que la historia es lo que manda, y en realidad lo que manda la historia es, por supuesto, fundamental en narrativa, pero lo que manda es la palabra, siempre lo que manda es la palabra. Y por otro lado también esa búsqueda tal cual, el cómo lo digo, y por otro lado también esa búsqueda del ritmo, de la diversión, de llevarlo al lector de alguna manera de la nariz por toda la historia, ¿no? Y que tenga esa experiencia de lo terminé de leer y quiero seguir leyendo, o quiero continuar con el siguiente capítulo. Esa sensación para mí es muy importante, porque digo, tal vez con este libro logramos convertir a una persona en lector, y siento que no hay labor más digna que hacer un lector. Perfecto. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me encantó de la novela es que los personajes tienen entidad. Es decir, yo los veo. Deliciosas las 3 Moiras. Y la Moira enamorada, con esa carita y esa transparencia y la nariz sucia de harina,
Es decir, yo cerré los ojos y vi la cocina, es decir, eso es un logro enorme, enorme. Es decir, me encantaron esas tres Moiras, pero lo que me encantó es la enamorada, que suspiraba sin ninguna posibilidad. Y después, hablando de la muchachita, de la novia de Cristóbal, ella es la única digamos, de los mortales que lo ve por dentro. Porque ella es socarrona, le dice que le gustan los grandotes, que él es medio boludo, le dice, ella tiene un lenguaje desafiante, pero es la que lo ve por dentro, por eso lo elige. Absolutamente. Voy a decir algo que tal vez en este momento no es del todo políticamente correcto, pero me voy a tomar la libertad de decirlo. Creo que es una facultad muy propia de las mujeres, tener la capacidad de saber ver el interior, ¿no? De recoger indicios de lo que uno dice, lo que uno hace, lo que... Yo nunca me he sentido tan interpelado como cuando una mujer me observa y empieza a descubrir o a sacar estas cosas. Yo creo que es algo muy propio del universo femenino, el hecho de poder tener esa captación profunda de lo que sucede adentro de la otra persona, y poder verlo, ¿no? Verlo como si fuera transparente, ¿no? Y a mí, por lo menos en mi experiencia, siempre han sido mujeres las personas que me han dicho, lo que te está pasando es esto, lo que sentís es esto, lo que no, y a veces lo ven con más claridad que uno. Entonces, para mí los personajes femeninos, siempre, porque la abuela tiene también eso, ¿no? El oráculo tiene también eso, los personajes femeninos siempre tienen esa captación de lo que está pasando y esa sensibilidad. Por supuesto que tengo que aclarar algo, yo no creo que sea prioritaria a la mujer o exclusiva de la mujer, creo que por supuesto también hay hombres que son sensibles y que tienen esa capacidad, pero de alguna manera siento que el universo femenino trabajó muchísimo más la sensibilidad que el universo masculino. Digo, ahora estamos en un proceso, ¿no?, de que todo esto se vaya como unificando, revirtiendo, pero de alguna manera yo siento que por eso el personaje tiene ese peso. Y efectivamente el personaje está jugado, ¿no? Si bien la característica como de interpretar lo que le pasa al otro es desde mi punto de vista muy humilde, es bien femenina, también el personaje tiene como otras condiciones que la mueven de ese lugar, ¿no? Es decir, porque es una chica rea, diríamos nosotros. Entonces, eso a mí me resultaba como muy gracioso. Es un personaje que yo lo sentí querible, es decir, desde la que apareció en el libro, yo como me enamoré del personaje, ¿no? Es decir, todas las escenas que escribí con ella resultaron divertidas, todas. Es decir, porque era ponerla a hablar y siempre iba a decir algo que me iba a resultar gracioso, que me iba a resultar interesante, y tiene esa forma de hacerlo pensar a él sin que él se dé cuenta, que es otra característica para mí. Ella descoloca, entonces esa característica es que hace tambalear las cosas establecidas. Absolutamente. Y además ella tiene digamos, esa máscara de rea en su lenguaje, en su postura, cómo se viste, pero en el fondo es tan sabia, y además de eso es una muchachita que se juega, porque cuando está enamorada de él, lo acompaña a averiguar, es decir, ella está firme al lado de él. Esa situación es hermosa. En el tren cuando van juntos, eso me pareció sumamente conmovedora. Es decir, la novela es muy, muy entradora en el sentido perfecto de la palabra, pero a la vez tiene muchas capas de lectura. Entonces es una alegría que te hayan premiado, la verdad es una alegría, y que circule. Lo que queremos que circule. Para mí ni te cuento la alegría que es una gran alegría. Sí. Que circule. Y ahora mira que ya estamos casi sobre la hora, quisiera que, para cerrar, que nos cuentes un poco de tu trayectoria. Sé que sos profesor de letras, que sos docente, pero ¿de dónde salió el escritor? ¿En qué momento
Sí, Desde muy chico, de adolescente, cuando estabas en el profesorado, eso quiero que me cuentes. Bueno, yo, a ver, primero tendría que contarte cómo me convertí en lector, que es como es como el gran salto Sí, evolutivo, ¿no? Es decir, es como haberme el salto convertido, evolutivo. pasar Sí, del hombre de Neandertal al Homo sapiens, digo, para mí fue el descubrir la lectura, ¿no? Ese salto como cognitivo. Yo me crié en una casa con muchos libros, con muchísimos libros, cantidad de libros, porque mi padre es un gran lector, por su profesión, pero además porque tiene gusto por la lectura. Entonces me crié en una casa de libros, me crié yendo a la feria del libro, me crié yendo a calle Corrientes a recorrer y a ver librerías y todo esto. Formaba parte como de mi realidad cotidiana. Mi casa era como una gran, donde me crié de chico, era como una gran, literalmente era como una gran biblioteca. Y un día, de casualidad, yo leía historietas, leía libro álbum, leía libro ilustrado, leía las cosas que leemos habitualmente cuando somos chicos, y hay como un salto que uno pega en un momento, ¿no? Donde uno llega como a esos libros que uno siente que este libro me hizo lector. Yo soy muy apasionado hasta el día de hoy de la historieta, de todo lo que tiene que ver con la gráfica, ¿no? Con la historieta, el libro ilustrado, el libro álbum. Entonces no quiero que esto se tome absolutamente para nada como un desprecio a eso, porque muy por el contrario, lo valoro, pero lo valoro muchísimo, muchísimo. Me fascina, me fascina. Pero el libro que yo siento que me convirtió en lector, que hizo que yo me diera cuenta del valor de la literatura, es un libro que saqué de la famosa colección Robin Hood, los libros de tapas amarillas, que cualquier persona, creo yo, de nuestra edad los conoce, los ha tenido en la mano, los ha leído, los ha ido a comprar en esos expositores redondos que a veces ni siquiera estaban en una librería, por ahí uno los encontraste en una juguetería. Digo, qué linda idea además, ¿no? Digo, que los libros no estén solamente en las librerías, sino en todos lugares, que estén al alcance de la persona, y no que la persona tenga que moverse atrás del libro. Esa idea me parece fascinante. Pero un día agarro uno de estos libros, por lo que me llama la atención la tapa, tenía dos perros peleándose, y bueno, uno cuando es chico, eso le tiene un poco de violencia, un poco de sangre, llama la atención, y ahí empecé a leer El llamado de la selva, el libro de Jack London, sin saber que Jack London era uno de los grandes novelistas y cuentistas norteamericanos, sin saber nada demasiado sobre él. Me pongo a leer la historia de este perro que tira trineos en Alaska, y me fascina la historia porque siento que puedo, creo que lo primero que nos enamora de la literatura es eso de vivir varias vidas, ¿no? Después nos enamoran otras cosas, pero mi primer gran amor con la literatura tuvo que ver con eso, tuvo que ver con el tema de, lo leí en enero al libro, entonces me estaba muriendo de calor, y cuando abría la página del libro me moría de frío, porque me convertí en ese perro tirando trineos en Alaska y pasándola fatal. Y ese libro me dio conocimiento sobre cómo vivían los perros en Alaska, cómo tiraban los trineos, cómo vivían los cazadores en Alaska, cómo vivía la gente que estaba ahí cotidianamente. Me dio además la posibilidad como de viajar a Alaska, un lugar al que no conozco físicamente, pero me dio la posibilidad de sentir como siente un perro, ¿no? Entonces, digo, eso es algo que yo nunca, digo, yo podría pagar un pasaje a Alaska, ir a Alaska, lo podría hacer, sí, tal vez lo podría hacer, pero convertirme en un perro es físicamente imposible, pero la literatura sí puede hacerlo. Y esa fue mi primera fascinación. Cuando yo terminé ese libro, yo dije, recuerdo patente, tenía 11 años, y dije, yo quiero esto para siempre en mi vida. Y efectivamente, los libros es de las pocas cosas que me han acompañado siempre. Entonces me convertí en un lector. Yo soy un lector voraz y muy desordenado. Es decir, leo lo que tengo ganas de leer, como digo, leo historieta, leo libro álbum, no desprecio nada. Creo que no hay una gran literatura y una literatura que está por allá abajo. Creo que hay una literatura nada más. Creo que hay un momento para cada cosa. Creo que la literatura infantil y juvenil es literatura que se puede leer desde que uno es chico, desde que uno es joven, pero que no tiene tope de hacia arriba, que uno lo puede leer, que si está bien escrita, uno puede leer y disfrutar en cualquier momento. Entonces soy un lector súper libre. Pero a mí siempre me interesó la parte gráfica, la ilustración, y entonces empecé a estudiar Bellas Artes cuando salí de la secundaria. Pero entré en una crisis muy fuerte personal, por motivos vocacionales, pero también porque no sabía cuál era mi lugar en el mundo. Entré en una crisis muy grande a los 20 años, después de estar como unos 3 años estudiando, más algunas decisiones malas que había tomado a nivel personal. Entro en crisis, siento como que mi mundo se tambalea en más de un sentido, y en ese momento
cuando miro para atrás me doy cuenta que lo único que se había mantenido siempre conmigo habían sido los libros. Es decir, que todas las demás cosas, amigos, afectos, novias, vinculaciones o lo que fuera, habían ido pasando, pero que los libros habían quedado. Y entonces, un día me doy cuenta, termino de leer Crimen y Castigo, y digo, yo quiero probar ser escritor. Porque si esto estuvo siempre, por algo es. Fue como una señal, ¿no? Y entonces en ese momento me fui de Bellas Artes y me fui a estudiar literatura. Me fui a estudiar literatura con la idea de convertirme en escritor. Y en docente. A mí siempre me apasionó la docencia, me encanta enseñar desde siempre, es una cosa que, como que llevo conmigo. Dije, bueno, lo peor que me puede pasar es que termine haciendo otra cosa que me gusta, que amo, que es enseñar. Y entonces dije, pero empecé a estudiar con la idea de convertirme en escritor. Me convertí en profesor, y paralelamente a eso iba escribiendo, fui aprendiendo. Yo siempre cuento lo mismo, perdí 120 concursos literarios uno atrás de otro, literalmente, durante 7 años. Si yo iba al correo con una pila así de originales, para mandar a España, Argentina, hay concursos que perdí 7 u 8 veces seguidas, es decir, lo perdía en el 98, en el 99, en el 2000, en el 2001, y así sucesivamente. ¿Y por qué digo más de 120? Porque en el 120 dejé de contar. Entonces, yo no soy un escritor natural, no soy una persona que tiene talento natural. Soy una persona que aprendió a escribir y aprendí a los golpes. Es decir, aprendí practicando y equivocándome mucho. Y después de esos 7 años de fracasar, y muy duros, 7 años muy duros, empecé a aprender a escribir. Y ahí escribía literatura para adultos. Al principio literatura fantástica, escribí durante mucho tiempo literatura policial, y un día me cansé de la literatura policial, estaba como muy encasillado, me había pasado como 2 años escribiendo, o 2 o 3 años escribiendo exclusivamente policial. Me cansé del género, el género lo sigo amando hasta el día de hoy, pero en ese momento tuve como un cansancio y dije, quiero probar otra cosa. Y yo tengo un amigo que es escritor de literatura infantil y juvenil, además de literatura para adultos, Martín Sancia, y le dije, Martín, explícame cómo se hace esto. Quiero saber cómo haces para escribir literatura infantil. Y entonces nos sentamos, escribimos media novela a 4 manos, y entonces dije, esto es complicado, ¿no? Estaba en una novela infantil. Dije, esto es complicado, no sé si en este momento puedo hacerlo. Y él me dijo, ¿y por qué no escribís juvenil? Dice, porque es como que vas a ir bajando de a poquito. Y entonces empecé a escribir literatura juvenil y escribí Coy, que fue mi primera novela. La novela ganó el premio Norma en el 2018 y eso me abrió un montón de puertas que en ese momento no tenía. Y de ahí dije, bueno, ahora me voy a cobrar venganza, voy a empezar a escribir infantil, y seguí escribiendo infantil, y ahí en medio de esa vorágine llegó Minotauro. Yo me considero a mí mismo un escritor profesional, es decir, una persona que tiene una carrera vinculada con las letras y que escribe como profesionalmente, pero que al margen de eso tiene un amor por la literatura, y tiene un amor por la literatura como arte, no como negocio. ¿No? Entonces, para mí, la parte artística es fundamental, es una búsqueda personal, y además yo cuando leo lo que escribo, de un tiempo después, me doy cuenta que ahí está realmente lo que soy yo. Es decir, yo encuentro muchas cosas, yo me advertí, en mis libros me advierto a mí mismo de muchos errores que termino cometiendo. Porque cuando escribo veo todo claro, y cuando vivo no. Entonces, eso es muy patente en mí. Es decir, en la literatura yo veo todo claro, pero cuando tengo que llevar eso a la vida cotidiana, ahí es donde se produce el desfasaje. Entonces, para mí la literatura es como el ámbito de mi verdad personal. Entonces, yo tengo una vinculación muy vivencial con la literatura. Para mí no es solamente escribir, termino de escribir y me olvido. En la literatura está mi vida. Es decir, cuando la gente que me conoce dice, che, en Minotauro sos vos, me dicen. Y sí, efectivamente, soy yo. Es decir, eso que él siente son cosas que sentí yo en muchos momentos de mi vida, y que sigo sintiendo hasta el día de hoy, esa sensación de que el mundo no es un lugar para mí, ¿no? Esa sensación la sigo teniendo muchas veces. Entonces, escribo desde ese lugar. Digo, siempre cuando los chicos me preguntan, por ahí en una visita al colegio, me preguntan de dónde saca las ideas, o de dónde saca los personajes, o de adentro. No hay otro lugar. Si lo único que nosotros conocemos es lo que tenemos adentro. Entonces no hay otro lugar de donde sacar las cosas. Aun cuando yo digo, me puedo inspirar en una persona que tengo cercana para
para crear un personaje, me inspiro en la percepción que yo tengo de esa persona. Yo nunca voy a estar dentro de esa cabeza. Así que todo lo que escribo sale de acá, es el mundo interior que uno traslada a la hoja. Así que así llego a la escritura, y para mí la escritura es algo vivencial, a pesar de que no lo llevo en la sangre, porque como digo, no soy un escritor natural, a fuerza de hacerlo tanto, se convirtió en una parte fundamental de mi vida. Ay, gracias, Ezequiel, muy generoso. La última pregunta y nos despedimos. ¿En qué andás ahora? ¿Qué nuevos planes? ¿Qué escritura? ¿Qué está rondando por tu escritorio y por tu mente? De todo. En primer lugar, estamos terminando de editar una nueva novela juvenil que sale ahora en estos días, una novela a la que quiero mucho, y están haciendo un muy lindo trabajo de edición además, entonces estoy muy contento. La novela se llama Tres son multitud y va a salir en breve, así que estamos trabajando en el proceso de edición, terminando ya de dar las últimas correcciones. Estoy trabajando como con Minotauro, la editorial Norma me hizo el gran favor de dejarme volver al mundo de la ilustración. Eso me dio como las ganas de volver a hacer cosas, entonces estoy también escribiendo un libro infantil e ilustrado, así que es un doble trabajo que disfruto muchísimo, y estoy intentando también probar un poquito por ese lado, y por supuesto siempre tengo 2 o 3 novelas que estoy en proceso de escritura, así que estoy permanentemente trabajando, buscando ideas, corrigiendo material viejo, y siempre con proyectos hacia adelante. Este año van a salir 2 o 3 novelas, así que eso me llena también de alegría. Bueno, es un año fácil, y tengo la fortuna de haber podido hacer que mis historias sigan encontrándose con los lectores, que es algo fundamental para mí, que como decía recién, ese mundo interior que uno saca por intermedio de la literatura se encuentre con su lector, y que el lector pueda identificarse con lo que uno le pasa, decir no estoy solo, ¿no? Hay gente que también siente o le pasan cosas similares. Bueno, para eso la literatura tiene que ganar la calle. Así que nada, estoy ansioso porque este año, a pesar de que no es un año muy lindo para el mundo de la edición, hay varias historias mías que van a tomar calle de nuevo. Así que, si me decís, Ana, ¿qué estás haciendo? Trabajando, siempre soñando nuevas historias. Digo, si no escribiera, mi vida sería muy gris sin la escritura, así que creo que es una cosa que no voy a abandonar definitivamente nunca. Qué placer conocerte y haberte leído, y esta entrevista es un auspicio gozoso para todos, así que sigan los buenos libros, que siga todo ese mundo interior poniéndose en actividad, y bueno, los lectores esperamos, Ezequiel. Así que muchísimas gracias y toda la suerte, ¿eh? Por favor, gracias a vos, y muchas gracias, Alija, por la distinción tan prestigiosa. Realmente no me lo esperaba, y fue un mimo muy grande y que necesitaba mucho el año pasado, que fue un año tan duro para todos. El regalo del premio Alija fue un estímulo muy grande para mí. Así que de todo corazón, muchísimas gracias. Misión cumplida, entonces. Un abrazo grande y seguimos en contacto, ¿eh? Gracias.